Pues llegó la hora de ajuste de cuentas, en particular con los grandes empresarios que intentaron sabotear la campaña de López Obrador, que pagaron spots, pagaron campañas publicitarias, coaccionaron contra sus propios empleados para que votaran contra el líder de Morena. Y bueno, al final fue un fracaso. Después estos grandes empresarios empezaron a conspirar contra la cancelación de Texcoco y siguen haciéndolo. Pero ahora Obrador les mandó una clara y velada amenaza. Que se terminó la época en donde ellos iban a ser beneficiados por estas enormes condonaciones de impuestos que se iban a privilegiar e iban a ser sujetos a privilegios fiscales. Y ahora van a tener que pagar todos sus impuestos completitos. Y son miles de millones de pesos que no pagan o que se les condonan. O si no, van a la cárcel. O pagan o van a la cárcel. Y así lo dejó entrever López Obrador. Vamos a escucharlo primero lo que dijo Obrador y después vamos a desmarañar los detalles para tener claro lo que quiere decir Obrador en este tema. Pero la verdad es que al final la amenaza es muy clara. Para los grandes empresarios les entró muy clara la amenaza. O pagan o se van al tambo. Usted al inicio de la conferencia habló de invitar a todos los contribuyentes a regularizarse durante este año. Mi pregunta es la siguiente: para equilibrar esta política recaudatoria, ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a los contribuyentes, sobre todo a los grandes? Si hay algún censo o algún padrón de deudores, de grandes deudores, y cuál es el trato que se les va a dar para que se regularicen en sus pendientes con el fisco. Cuando habla este reportero de grandes contribuyentes, están hablando de los recontra millonarios, que quede claro, ¿ok? Hay una política del SAT que tiene que ver con un trato, no quiero utilizar la palabra especial para que no se vaya a malinterpretar en ningún sentido, pero sí hay una clasificación de grandes contribuyentes. Ahí Obrador está haciendo referencia, ¿no? Hay una clasificación de los magnates. Tienen un régimen especial. Inclusive hay una dirección en el SAT de grandes contribuyentes. Ahí se está llevando a cabo toda una estrategia para que los grandes contribuyentes cumplan con su responsabilidad, como cualquier. Y eso es lo clave. Vamos a seguir escuchando. Otro ciudadano. Yo en su momento les explicaría y también le pediríamos al secretario de Hacienda que les hable sobre cómo se está pensando captar ingresos y cómo se va a enfrentar la evasión fiscal. Ya les adelantamos que va a ser delito grave lo de la expedición de facturas falsas, porque eso ha proliferado en los últimos tiempos, y también de facilidades. Eso no se descarta, para que se mejore en todo sentido la recaudación. ¿Qué dijo? A ver, que hay una dirección especial que atiende los grandes contribuyentes. Cuando, repito, hablo de grandes contribuyentes, son los ricos más ricos de México. Que hay nuevas estrategias. Eso significa que las viejas estrategias, que eran condonación de impuestos o evasión fiscal, se van a quitar, y que si no cumplen el delito grave se van a aplicar el nuevo delito grave de emisión de facturas falsas. ¿Quiénes se benefician de facturas falsas? Pues no eres tú y no soy yo,
son los grandes contribuyentes. Y es que, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó apenas el 1 de diciembre, el 30 de noviembre, unas horas antes que entrara López Obrador a la presidencia? El SAT condonó impuestos de último minuto a 145 empresas. ¿Cómo la ven? ¿Y cómo condona el SAT estos impuestos? ¿A quién se las condona? Pues no es a la tienda de la esquina, no es a la boutique o la estética, son a los grandes contribuyentes, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, esta nota de Reforma? Secretaría de Hacienda reconoció ante la Cámara de Diputados que la tasa de evasión fiscal, ¿no?, es 2.6%, pero dice que autorizó la condonación fiscal el 1 de diciembre a 145 empresas y personas físicas. Algunas empresas, Cercotel, Forever Living, otras, Televisa, etcétera, ¿no? Los grandes contribuyentes. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes, sin embargo? Vamos a ver. Los grandes contribuyentes se clasifican así según el SAT. Instituciones de crédito e instituciones componentes del sistema financiero mexicano, o sea, los bancos. Empresas controladoras y empresas controladas, que son los grupos empresariales, los llamados holdings, que ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Los contribuyentes del régimen general del ISR que facturan más de 500 millones de pesos, a su mecha, imagínense, en un año fiscal. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores, estados extranjeros, y bueno, estas ya son cuestiones gubernamentales, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Pemex, etcétera, etcétera. Pero en particular son estas, empresas controladoras y empresas controladas y los bancos. Esos son los grandes contribuyentes, porque ahí es donde se da la gran evasión fiscal. ¿Por qué? Porque estos grandes contribuyentes tienen algo que se llama régimen fiscal consolidado. Es un régimen fiscal que les permite tener muchas empresas en un gran grupo, por eso hay grandes grupos, como Grupo Televisa, Grupo Carso, etcétera, etcétera, donde se juntan muchas empresas. Y entonces, al final, todas estas empresas tributan al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si una de esas empresas de 10 tiene muchísimas pérdidas y las otras 9 tienen utilidades, entonces pueden netear las pérdidas de una empresa con las utilidades de todas las empresas. No sé si me entienden. Y al final, a pesar de que todas las otras 9 empresas, aunque sean de otro tipo de giros, completamente distintos, pueden ser refresqueras, o pueden ser cementeras, o pueden ser petroleras, tengan utilidades, por el hecho de que esta empresa última, que sea una papelera, tenga enormes pérdidas, entonces no pagan impuestos. Este es el régimen de consolidación fiscal que lo inventaron hace como 10 años con Calderón y que ha permitido precisamente que las grandes empresas multimillonarias no paguen impuestos. Porque obviamente ese tipo de planeación fiscal no está accesible a todas las empresas. La mayoría de las empresas pymes pues solo tienen una empresa, la que uno trabaja y que finalmente pagas impuestos por esa empresa, nada más. ¿No? Honestamente no tienes acceso a este esquema porque no eres suficientemente grande, porque finalmente tiene costos. Pero claro, el beneficio de no pagar multimillonarios impuestos es enorme. Es por esta razón, por el régimen de consolidación fiscal, que nace, por ejemplo, el Teletón. El Teletón es algo que también, al margen del beneficio que sí podría tener en cuanto a la atención a niños discapacitados, al final es un esquema de planeación fiscal. Es un esquema para no pagar impuestos. Es algo que no es nuevo, no os estoy diciendo. Es algo que todo el mundo sabe porque entra en este tema del régimen de consolidación fiscal. Entra en el tema de que todo lo que donen a Teletón no paga impuestos, a pesar de que no se compren un vehículo de Teletón y lo use, por ejemplo, alguien de Televisa. Por ejemplo, ¿no? Y así sucede. Finalmente son esquemas de planeación fiscal para evadir impuestos o para que te regresen una lana. Es que me donaron demasiado, me debes una lana porque tengo IVA acreditable y te regresa una lana a Hacienda. Son esquemas de planeación fiscal que solo tienen acceso a grandes contribuyentes. Y es por esa razón que Obrador habla de esto, habla de que hay nuevas estrategias, o sea que ese tipo de cosas van a terminar. Y también, obviamente, van a terminar los perdones fiscales. Por ejemplo, apenas Carlos Ursúa señala que no va a haber una amnistía fiscal, ¿no? Ojo con el dato. Eso significa que
no se va a perdonar en particular los grandes contribuyentes que no paguen impuestos, porque siempre se aplicaba amnistía fiscal, sí que van a tener que pagar impuestos, o si no, van a la cárcel. Porque ¿qué pasa con los grandes contribuyentes? Que ese es el nuevo esquema. Este esquema del Teletón ya es medio viejo. El nuevo esquema es las facturas falsas. También los grandes contribuyentes obviamente hacen una empresa fantasma. En esa empresa fantasma lo crecen toda la pérdida de manera artificial. Y después la empresa fantasma va facturando a las empresas que tienen utilidad, pues gastos, y finalmente no pagan impuestos. Son complejas planeaciones fiscales que finalmente permiten a grandes empresas y grupos no pagar. Pero bueno, ¿contra quiénes van finalmente este tema? Son con los grandes grupos empresariales. ¿Y quiénes son los grandes grupos empresariales de México? Los que conspiraron contra López Obrador. Por ejemplo, Grupo México. Por eso es Grupo. Grupo México de Germán Larrea. El segundo multimillonario después de Carlos Slim. Él es Germán Larrea, el más importante. Grupo México, que está Cinemex, donde está las minas, donde hay, son varios, ¿no? Varias empresas distintas que tienen que ver las minas con cines, CEPA. Grupo México, van contra Grupo México. O paga Grupo México todos sus impuestos sin amnistía, o se va a la cárcel, porque obviamente si no paga, significa que está simulando operaciones. O sea, está comprando facturas falsas. Otro, Grupo Alsea, ¿se acuerdan? Grupo Alsea, donde está Starbucks, donde está Domino's, Burger King, donde está Chili's, California, Cañas y Tapas, bla, bla, bla. También fue otra empresa que se fue contra López Obrador, que coaccionó, ¿no? Acuérdense a sus empleados para que votaran por López Obrador. Igual, o paga o cárcel. Grupo Gigante, donde está Office Depot, Prisa, Radio Shack, Tox, Panda Express, The Beer Factory, etcétera. También lo mismo. Acuérdense, estas empresas, todos estos grupos, por eso estaban muy temerosos, precisamente lo que está haciendo López Obrador, muy temerosos de que llegara Obrador, porque saben que ahora tienen que pagar. Ahora tienen que pagar. Grupo Carso, obviamente, dueño de Telmex, América Móvil, Sambors, Carso y petroleras. Bueno, ¿quién quiere ni mande? Tiene innumerables empresas, Grupo Carso. Igual también, tienen que pagar. Ya no va a estar vigente, o cuando menos va a haber un cambio ahí del régimen de consolidación fiscal, porque es lo que está anunciando. Otro, Grupo Herde, ¿se acuerdan? También Grupo Herde se metió a este rollo de coaccionar a sus empleados, dueño de varias marcas, ¿no? De alimentos y otras cosas, hasta Nutriza, Nestlé, Herdes, Yamina, Calota, bla, bla, bla. También lo mismo, Grupo Herdes también. Conspiró contra Obrador y ya. Aeroméxico también es un grupo, ¿no? A pesar de que, no sé qué otro tipo de empresas tengas más que Aeroméxico, también está consolidado como un grupo, en donde estas empresas son distintas. Aeroméxico Cargo, Aeroméxico Connect, Aeroméxico Formación, Club Premier, etcétera, etcétera. Parecen la misma, pero son distintas empresas. ¿Por qué? Precisamente para beneficiarse por el régimen de consolidación fiscal. Precisamente para que una de estas empresas u otra que no aparezca aquí tenga muchas pérdidas y finalmente nete las ganancias y no paguen. Grupo Coppel, también acuérdense, uno de los grandes empresarios que igual conspiró contra López Obrador para que no ganara, que insistía en que no puede ser López Obrador presidente, que también coaccionó a sus empleados, igual va a tener que pagar. Otro, Grupo FEMSA. ¿Se acuerdan del Grupo FEMSA? Que hasta sacó un video el presidente de FEMSA. Obviamente en gran grupo. Coca-Cola, Oxxo, Gas, Farmacias ISA. Vaya, ves que todas las empresas que tienen, ¿no? Su mecha, ¿no? Andati de todo eso. Y obviamente todas las grandes marcas refresqueras. También Grupo FEMSA. Igual se beneficia del régimen de consolidación fiscal. Y ahora se les va a obligar a que paguen impuestos, ¿no? Viene realmente una estrategia dura contra estas grandes empresas, los llamados grandes contribuyentes, que por sexenios se han beneficiado de beneficios fiscales, que están todos en este llamado régimen de consolidación fiscal. También el tema de la planeación fiscal con cosas como Teletón. Por eso todos estos grandes grupos tienen fundaciones, ¿no? Por ejemplo, Cinépolis tiene la fundación de la ceguera,
Grupo México tiene el llamado ese tren de la salud. Obviamente Slim tiene la fundación Slim. Porque las tienen como Teletón para no pagar impuestos. Y además, como se benefician con este régimen de consolidación fiscal, pueden solicitar que les devuelva haciendo impuestos, que eso es lo peor. O con donaciones fiscales. Pero ahora eso ya se ha cambiado, o va a cambiar. Una nueva estrategia, dice López Obrador, y van a pagar y ya no van a poder tampoco simular con facturas falsas, porque se van a la cárcel. Es una amenaza muy clara, que les entra muy bien, por eso están muy resistente a que ganara Obrador, porque sabían que ahora sí van a tener que pagar, como todos nosotros. Nuestro ISR IVA, que nos duele, pero ellos finalmente no pagaban, y ahora ellos también van a tener que pagar o a la cárcel. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. Si compras este cuadro, te regalo este imán de López Obrador para tu refrigerador. Y también está disponible la nueva playera Me Canso Ganso. Esto y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. También te dejo el enlace en la descripción de este video. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos.